Bueno, voy a explicar un poquitín lo que es la dependencia rápidamente y también cómo tratarla. Es un poco complicado. Primero, la dependencia es algo de lo cual se ha creado poco a poco, aunque se ha repetido mucho en la vida, ¿no? La dependencia es justamente el hecho de estar en función del estado de ánimo del compañero, del amigo, del padre, de la madre, del hermano, pues que uno se siente como en función de lo que sienta la otra persona, uno se siente, ¿no? Una persona que está muy enfermita va a decir: ay, pobrecito, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Como una manera muy insistente, y se ve como hay ansiedad, como hay miedo a que le pase algo, ¿no? A eso me refiero con la dependencia emocional. El hecho de que tus emociones van a depender del estado del otro, preocupación, miedo, por lo tanto, y eso se ha generado desde la infancia. Es decir, el hecho de que esa preocupación, que es ni más ni menos que miedo por el estado de la persona querida, va a variar muchísimo en función de ese estado físico o anímico. La propia persona se siente también dolida, acompaña a ese dolor y le parece hasta bien. Entonces, ese es el problema, que no hay independencia. De hecho, se llama dependencia emocional. Entonces, eso nace de traumas anteriores, ¿no? en la infancia, que han hecho que ese mantenimiento en el tiempo, hasta que no se toma conciencia de este fenómeno, que es muy corriente, muy común, se ve en parejas donde la dependencia emocional es muy notable, ¿no? Donde el que es dependiente realmente depende de la otra persona, le confiere unos poderes sobre la persona misma, y la otra persona pues hace lo que quiere con esa persona, pues lo que depende, su estado de ánimo depende de cómo se comporte. Esto es muy frecuente y se ve en muchas parejas en las cuales el hombre, por ejemplo, se pone malito y ves a la mujer: ¿qué te pasa? Incluso viene el médico y: el doctor, mire, que por favor cuídelo. Esa sensación de que, qué pareja, ¿no? Donde no hay distancia. No hay distancia y por tanto no puede aportar nada bueno. Por lo tanto, no puede darle una serenidad que el paciente necesita, y una preocupación exagerada, y hace que en lugar de aumentar la preocupación del paciente por su propia enfermedad, no haga más que aumentar y empeorar ese estado. Uno. Y otra cosa muy importante es de dónde viene. El hecho de dónde proviene toda esta dependencia emocional frecuentemente se ve en la infancia, donde unos padres donde han abusado un poco de su poder, en el sentido de que han abusado al ser pequeños, al ser dependientes los niños, puesto que los niños dependen de los padres, abusan y crean una dependencia. Es decir, la dependencia no es más ni menos que materializar lo que ya es decir, depender económicamente, de comer, de lavar, de todo, por parte de los padres. Entonces se manifiesta de manera notable en algunos padres, que hacen que esa dependencia se materialice y crea justamente este fenómeno. Esto se crea frecuentemente por la cuestión económica, donde el papá o la mamá, si haces esto, yo te doy, estoy contenta, toma este dinero, hasta que esto se vuelve una costumbre. Es decir, ya el niño lo pide, o quizás ni siquiera lo pida, que ya los padres se lo están dando. Entonces ya no hay esfuerzo por el niño de obtener cosas. Entonces esa falta de esfuerzo por obtener, esa facilidad que obtiene el niño por no hacer nada o poco, es decir, hay una sobrevaloración de el gesto del niño. Entonces el niño está desconcertado y a la vez se vuelve dependiente. Entonces, curar esa dependencia, que frecuentemente, la mayoría de las veces, es económica, es decir, cómo rechazar algo que uno desea,
primero pasa por la toma de conciencia. Es decir, yo soy consciente de que dependo de la otra persona y cómo salir de esa dependencia. Pues con la repetición. Es decir, la dependencia es un miedo a obtener. Es decir, yo quiero algo, pero para obtener algo dependo de otra persona, ¿no? Pues esa dependencia materializada, en este caso por el dinero, hay que empezar a rechazar. El rechazo de lo que te ofrezcan. Es decir, hacemos una prueba imaginativa de que nuestro abusador, podemos decir, o el que crea dependencia, nos ofrece algo y lo rechazamos. Es un ejercicio mental, porque la persona no hace falta que esté delante, para que podamos en nuestra imaginación imaginar una situación en la cual la persona nos ofrece y nosotros repetimos en nuestra imaginación no, directamente el gesto. Y esto hay que repetirlo. Esta imagen de rechazar, no, hay que repetirla de manera que se convierta en un automatismo. Igual que el automatismo del sí, del tú me ofreces, yo lo tomo, vamos a invertir el proceso en tú me ofreces, yo rechazo. Tú me ofreces, yo rechazo. Así hasta que se convierta en auténtica automatismo. Es decir, veo a alguien que me ofrece, no. Eso va a tener una consecuencia rápida. Es decir, vamos a volvernos autónomos. Es decir, el hecho de rechazar algo que necesitamos, vamos a invertir el proceso de no depender. Es decir, vamos a rechazar algo que necesitamos y vamos a hacerlo nosotros mismos. Vamos a intentar de esa manera volvernos autónomos. Es decir, rechazar algo que necesitamos es algo fundamental. Tenemos que proveernos nosotros mismos de lo que necesitamos. No necesitamos a nadie. Por lo tanto, se parte de esa función y rechazar lo que necesitamos, es decir, no. Vamos a procurarlo nosotros. Puede ser un trabajo sencillo. Es decir, empezar a coger las cosas como lo que necesitamos. Es decir, quiero fruta, voy a por ella. Quiero pan, lo cojo yo. Quiero tal, lo agarro yo. Y así, hasta que esto, en lugar de aceptar el ofrecimiento, se rechace. Este es el primer paso. Y repetirlo, hasta que se convierta en un automatismo mental y después práctico. Es decir, lo realizas en tu mente, ves que ya empieza a tomar una dimensión y ya hay que ponerla en práctica. Es decir, coger a alguien que ya sabemos de antemano que nos va a ofrecer y vamos a rechazarlo directamente. A la primera igual no sale, no pasa nada. Hay que trabajar más hasta que se convierta en automatismo, para así poder crear una distancia entre lo que nos ofrece y lo que queremos. Y que si lo que queremos es lo que nos ofrece, aún así decir que no, porque podemos proveerlo nosotros, volverse autónomos. Hay que hacerlo repetidas veces hasta que se vuelva un automatismo. ¿Ok? Venga, a por ello.